muchos temas interesantes, algunos de ellos relacionados directamente con lo que se está discutiendo, entre otras cuestiones, dentro del Congreso de la Nación, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema alquileres? Porque incluso en estos días se ha estado hablando mucho, la semana pasada ya se empezaba a abordar en lo que tiene que ver con las comisiones, presentándose en legislación general. Así que bueno, queremos saber cuáles podrían ser esas modificaciones. Sabemos que la última ley ha dejado muy descontentos, ¿no?, a distintos sectores. Así que bueno, está el diputado nacional Lucas Godoy aquí acompañándonos para hablarnos acerca de esto. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Mabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Contame a ver qué es lo que ha pasado, porque el tema de los plazos, obviamente, en el caso de los alquileres, es como que ha generado cierta controversia. Incluso se está hablando de esta posibilidad de reflotar, ¿no?, algo que se ha conocido como el impuesto a la vivienda ociosa, porque la gente retiene sus propiedades, no quiere alquilarlas. Una propiedad es algo además muy costoso, ¿no? Hoy en día nos cuesta mucho mantener una casa, un departamento, lo que sea. Entonces hay mucha gente que prefiere tenerlo sin uso, digamos, dejarlo ahí y no alquilar. Y eso termina perjudicando a un mercado y también termina perjudicando a aquellas personas que necesitan un lugar, un espacio para vivir. Sí, totalmente. Lo que pasó en eso es que se da más en los centros urbanos, ¿no? Sobre todo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, la capital federal, probablemente Rosario, Córdoba. No es mucho la realidad que sucede eso a nivel federal. Digo, en Salta vos podés tener un mercado inmobiliario que es para vivienda y otro para alquileres temporarios, por ejemplo, con el turismo. Pero esto de pisar la pelota, de no ponerle en el mercado lo que contrajo la oferta y aumentó los precios, se da en algunos centros urbanos. Nosotros estamos empezando a discutir una nueva ley o una modificatoria a la ley de alquileres, que es algo llamativo. Una ley que se aprobó por prácticamente unanimidad en el Congreso. Yo no era diputado nacional, pero el año pasado se terminó aprobando en el Senado. El año pasado, es decir, en el año 2019, se aprueba en el 2020 en el Senado, en 2019 en la Cámara de Diputados. Tiene poco andamiaje porque en el medio apareció la pandemia. Recordemos que hubo un aislamiento, se congelaron las subas de alquileres. No tiene todavía un año de aplicación y ya empezaron algunas molestias, críticas de algunos sectores, inmobiliarios, asociaciones de inquilinos, también representantes de propietarios. Vamos a escuchar a todos los sectores para ver cuál es el problema. Digo, algunos plantean que tiene que ver con el plazo que se extendió de 2 años como mínimo a 3 años. A 3 en el caso de los particulares. Exactamente. Siempre hablamos de alquiler para habitación, para vivienda. Ojo, no el comercial, no el temporal, siempre el alquiler para vivienda, que es el que más importa. Según estimaciones, hay cerca de 9 millones de personas en la Argentina que alquilan para vivir. Lo que tenemos que hacer es discutir cuál es la mejor opción, teniendo en cuenta algo fundamental, que es que en esta relación contractual entre inquilino y propietario, no es una relación pareja, es una relación desigual que la ley debe, coadyuvar o lograr cierta igualdad, ¿no?, con regulaciones. Por supuesto. Entonces el tema del plazo que te decía, el tema del índice de actualización también es otro planteo que está ahí dando vuelta como reclamo. Vamos a analizar. Yo, ¿qué es lo que propuse ahí? Veía recién una imagen de la Comisión de Legislación General, donde tuve el honor, o tengo el honor de haber sido designado vicepresidente. Hagamos una discusión federal, porque no es lo mismo la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la de todo el país o la del resto del país, del interior del país, porque si no después terminamos regulando en base a lo que sucede en esa ciudad y lo extendemos a todo el territorio. No es lo mismo lo que sucede, por ejemplo, en Córdoba, en Río Cuarto, o en Rosario, o en algunos lugares cerca de la Pampa Húmeda, donde los precios del alquiler están regulados por el dólar y por el precio de la soja, una locura, que lo que sucede en Salta, que tiene su incidencia el turismo, que lo que sucede, pero hay mayor oferta también de vivienda, que lo que sucede en Jujuy. Bueno, hay que verlo bien. Por ahí hay ciertos abusos en estos centros urbanos de la cantidad de alquileres que les cobran para ingresar, abusos en la cantidad de garantías que se le piden a los inquilinos, que lo hace prohibitivo. Y lo que sucedió es esto, que sectores bien concentrados de representantes de inmobiliarias, que tienen un gran poder de lobby, efectivamente lo que vos decís, lograron que la oferta disminuya. Claro.
¿Por qué? Porque no los ponen en el mercado. Sí, sí. O muchos contratos que no son registrados e inscriptos en AFIP, entonces no se paga impuestos, no se cumple con lo que dice la ley, porque si no está registrado se puede poner cualquier cosa. Claro, hay muchos pueden contratos haber que cláusulas están, abusivas. Claro, muchos contratos que están, por ejemplo, dolarizados, que se cobra en dólares, lo que está absolutamente prohibido. Nosotros planteamos además que se especifique en la ley, que es el Código Civil, que se prohíbe esta dolarización. Ahora, que creo yo también que se puede discutir una ley de presupuestos mínimos, siempre en lo que se refiere a la ley de fondo, que es el Código Civil, a la regulación de esa relación contractual, y quizás las legislaturas provinciales, a partir de esa base legislativa, puedan sancionar leyes que tengan que ver con las realidades locales. En garantía, con cuestiones de garantía se pueden hacer, probablemente con el plazo no, quizás con algún tipo de índice, porque eso no es obligatorio, digo, ni tendría por qué estarlo. Antes, bueno, yo sostengo que es mejor este índice que la libre regulación de las partes, porque el problema es que la inflación hace que aumente mucho ese precio. El actual índice, por lo menos, se sostuvo un poquito más abajo la inflación y un poquito más abajo también que la actualización de los salarios, que los formales fue más grande que la inflación, creció un poquito, 2 o 3 puntos más que la inflación. Claro, el problema también es cierto, es que los salarios informales no le ganaron a la inflación. Claro, entonces son todos muchos temas para discutir, ¿no? Obviamente, obviamente. ¿Qué se puede hacer en torno a esto? Porque mañana se van a escuchar, como vos decías, a todas las partes, ¿no? Van a exponer, incluso sé que hay algunos referentes de Salta también que van a tomar la palabra, en términos de alguna manera compensar, que no haya abusos de ninguno de los dos lados, porque yo recién hablaba un poco de lo que pasa con el dueño, el propietario de una vivienda, pero también es cierto que muchas veces al momento de renovar los contratos es tan abusivo el valor que se quería instaurar, que obviamente salía de lo racional, que por ende esa gente tenía que empezar a buscar otro espacio al cual mudarse, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Porque también implica hacer otros depósitos, bueno, más gastos, dejar la vivienda absolutamente en las condiciones en las que le fue brindada, con la pintura renovada, bueno, todo lo que sabemos que implica una mudanza y cambiar de alquiler, ¿no? Con lo cual también se podía entender que había una situación de presión desmedida en torno a ese inquilino. Sí, absolutamente. A ver, vamos a empezar a exponer, lo vamos a hacer mañana, pero también la semana que viene, luego habrá reuniones de la comisión donde se va a discutir con legisladores y legisladoras. Mañana, de hecho, es una reunión informativa más bien federal. Lo que hemos hecho es aprovechar la virtualidad y convocar a representantes de provincias del interior. De hecho, yo avancé en invitaciones a representantes de las cámaras en Salta. Porque, insisto con esto, no es la misma la realidad. Aquí en Salta, supongamos que para alquilar una persona con un recibo de sueldo y un garante es suficiente como para avanzar en el alquiler. Bueno, hay lugares donde no, donde te exigen más garantías. O se paga muchas veces. Aquí, mes de alquiler, mes de depósito, mes de garantía, que ya son 3, que es mucho, ojo. Pero hay lugares donde te piden entre 4 y 5. Digo, por eso hay que analizarlo enteramente y buscar mecanismos para facilitar, que no genere una contracción de la oferta, porque eso te aumenta el precio, y que te permite una facilidad para los inquilinos. Ojo, yo recién hablaba de que hay que equiparar con la ley la relación desigual, y esto es cierto, no es una relación igual, entonces hay que equipararla con la ley. Pero no creo que haya que estigmatizar tampoco a los propietarios, porque no es que estamos hablando de todos propietarios que tienen 20 inmuebles. No, que los por ahí tenés una casita más y... Una que laburaste, una pareja jubilada, una herencia que les sirve para complementar la jubilación. Digo, no hay que estigmatizar en este sentido. Que en general, cuando eso sucede, cuando es una vivienda, cuando son 2 viviendas, no suelen formar parte de la especulación, ¿no? Porque tiene que ver con que esos mismos ingresos les sirven en su economía familiar. La especulación más bien viene de las grandes cámaras que manejan muchos inmuebles, que se da sobre todo, insisto, en los grandes centros urbanos. Por eso la ley, ojo, que no termina siendo perjudicial para el interior. Vamos a discutir todo que nos sirva como una ley federal.
Por eso la propuesta de que haya presupuestos mínimos que las provincias puedan regular puede ser un camino. El otro tiene que ver con lograr una ley que sea la mejor opción para las distintas partes. Y esto significa que no provoque esto, la posibilidad de que abusen en los precios o en la renovación o en la cantidad de alquileres que se piden al inicio de la relación. Bueno, hay distintas ideas que vale la pena ser escuchadas. Algunas de ellas, como un proyecto que presenta nuestro bloque, un incentivo para la inscripción de los contratos, un incentivo hacia los inquilinos, pero también hacia los propietarios, porque la inscripción de los contratos significa que están registrados, significa que cumplen con los parámetros de la ley. Cuando no están registrados están en negro, digamos. Claro, entonces pueden poner cualquier cosa. Tal cual. Bueno, un tema que obviamente genera mucho interés porque sabemos que es grande la demanda que hay y que esto implica a un importante sector de la sociedad, ¿no? En todas las provincias, como vos decías, es una cuestión que si bien muchas veces se la piensa más vinculada a una determinada ciudad, como es la ciudad de Buenos Aires, obviamente tiene incidencia en todo el país. Pienso en el caso de Córdoba, con la necesidad y la cantidad de estudiantes que van por año, ¿no? O Tucumán. O Tucumán, por ejemplo, y lo que eso genera, ¿no? También esta cuestión de la especulación, de pedirte determinadas garantías, que las garantías sean específicamente de esa provincia. Digo, bueno, son innumerables las cuestiones que nos hemos enterado a lo largo de los años en relación a este tema, y es un tema obviamente apasionante. Bueno, otra de las cuestiones tiene que ver con la posibilidad de un faltante de gasoil, aunque han salido a decir acá en Salta que no va a pasar. Sí, bueno, a ver, la realidad que se está viviendo en la Argentina, más allá de los problemas estructurales, los problemas propios, es que la realidad internacional o la realidad geopolítica internacional repercute en lo que sucede en nuestro país. Este escenario de guerra, invasión de Ucrania, ya se está hablando mucho, pero ha provocado una variación importante en precios centrales, como el petróleo, el gas, grandes productores de petróleo y de gas, tanto Ucrania, sobre todo Rusia, pero también Ucrania, y también de otro tipo de oleaginosa, como el trigo, como el girasol, y eso ha ido provocando variaciones en los precios internacionales, básicamente de commodities. En algún momento se planteó esto de que, o existía la probabilidad de que disminuya la provisión de diésel, sobre todo, ¿no? Hay algunos temas ahí dando vueltas, reclamos. Nosotros hace un año aprobamos una nueva ley de biocombustibles. Los biocombustibles están hechos con caña de azúcar, en el caso de Salta, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el bioetanol. Y todas las naftas llevan un porcentaje de bioetanol, sea de caña de azúcar, sea de maíz, pero en un 12%. El diésel también lleva un porcentaje de biodiesel, diésel o diésel, digamos, en un 5%, estaba en un 10%. Se disminuyó el corte por el precio internacional de los commodities, por lo que significan las retenciones, el ingreso de divisas, algo que nosotros planteamos y en su momento en la Cámara de Diputados, en el Congreso, debo reconocer con todos los diputados y diputadas de Salta y de la región, Jujuy también, en plantear que no disminuya el porcentaje del corte en lo que es bioetanol de caña de azúcar, porque genera mano de obra. Claro. Y genera ingresos a la provincia. Se disminuyó, sí, en lo que tiene que ver con el biodiesel. Entonces, planteando la posibilidad de que se aumente ese corte que estaba en el 10, bajó al 5, que ante casos de escasez y de necesidad, como el que estamos viviendo, o la posibilidad de que eso suceda, se pueda aumentar ese corte. Y eso es lo que estamos nosotros gestionando, el aumento y proponiendo el aumento de ese corte, que la ley lo permite, para llegar a lo que estaba vigente, que era un 10%, y evitar algo que puede llegar a suceder. Todavía, por suerte, no se ha aclarado que no, pero ante estos escenarios fluctuantes internacionales puede suceder. Entonces lo que estamos planteando es la gestión. Lo he hablado en su momento con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Sé que hay gestiones del presidente ante la Secretaría de Energía, y hay ya unas conversaciones con las distintas cámaras para aumentar ese corte y garantizar la provisión de un combustible imprescindible para el transporte, para la generación de energía, etc.
Por supuesto, ¿no? Y un poco como decías también, acabar con el tema especulativo, que es algo que realmente siempre pasa en Argentina. ¿Viste? Por las dudas acá o aumenta o escasean las cosas, sin fundamentos reales vive ocurriendo, ¿no? Es garantizar la provisión de, elementos centrales para el desarrollo de la economía. Bueno, lo que está sucediendo con el gas también. Hay probabilidades, no se plantea que va a escasear en el invierno, sino que al disminuir o aumentar el precio internacional, el año pasado se pagó $8 el millón de BTU. En algún momento ahora llegó a $50. Se multiplicó muchas veces. Bueno, hay gestiones en este sentido del gobierno para la provisión de gas. ¿Qué pasó ahora? Acuerdos con Bolivia, lo vi a Scioli también contando el acuerdo que hubo con Brasil, por si Brasil no utiliza el cupo que tiene contratado con Bolivia para la Argentina. Son mecanismos necesarios. Vos no podés esperar que te llegue por sorpresa el problema. Mecanismos para brindar respuesta. Y lo que tiene que ver con biodiesel, aumentando el corte para la provisión de este combustible, me parece que efectivamente avanza por el mismo camino. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias por acompañarnos. Que tengas una hermosa tarde. ¿Lo saludaste al presidente o no? Porque fue papá, ¿viste? Finalmente. No. Alberto fue papá, ya nació Francisco, así que... No lo saludé al presidente. Pero estás a tiempo. Estoy a tiempo. Estás a tiempo, son las horas cruciales. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscar.